capítulo 4, versículo 37. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios a esta hora. Bendecimos al Señor por siempre. Y la palabra dice así en el versículo 37 de Marcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y voy a conversar un poquito de esta palabra. Abre tu corazón. Y le pondremos como título a esta meditación: tiempo de tormenta. Tiempo de tormenta. Nosotros sabemos, hermanos, que la naturaleza siempre nos muestra su lado más violento en situaciones donde la misma cambia de dirección y descarga toda su furia en lugares que se encuentran cerca de los mares, de los lagos o de los ríos. Y digamos en cualquier lugar, porque hay muchos episodios naturales como rayos, tornados, tormentas, temblores de tierra, movimiento telúrico, etcétera, etcétera. Y en ello nosotros podemos apreciar que cuando el poder de la naturaleza despierta, no hay nadie humano que pueda contenerla. Cuando utilizamos este término poder de la naturaleza, ¿verdad? En una expresión humana para que me puedan entender. Ya que ella misma se manifiesta a través de la naturaleza, el poder de Dios. Y bíblicamente, amados hermanos, las olas se interpretan o son un sinónimo de problema en la vida de todo ser viviente, y la tormenta viene siendo todo un cúmulo de situaciones adversas que sirven para probar la confianza, la fe en todo ser humano. En cualquier momento de nuestras vidas se pueden presentar situaciones de agobio donde sentimos que nos ahogamos, tal como lo sintieron los discípulos del Maestro, que vieron cómo las olas se anegaban y se levantaban enormemente, y llegó a pasar por sus mentes el temor y la angustia, así como la desesperación y la incertidumbre. En estos momentos únicamente vemos la magnitud de Dios, o digamos de los problemas, y sentimos que nuestra barca está a punto de zozobrar y nosotros juntamente con ella. Muchos desfallecen y dejan de luchar. Otros bajan los brazos y se dan por vencidos. Pero otros toman el reto y ven más allá del horizonte, redoblan sus esfuerzos, adquieren mayor confianza y se disponen a sacar el agua de su barca. Y no ven cuán enorme es el problema. No piensan en rendirse. No están dispuestos a perder lo que es suyo. Por el contrario, luchan con todo su ser para conservar lo que les pertenece. Mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez has visto lo que un marinero hace cuando se enfrenta a una mar embravecida, donde no hay nadie alrededor a quien pedir ayuda, donde únicamente está él y el resto de la tripulación, y enfrente se encuentra el gran desafío? En ese momento se llena de valor, no ve el tamaño del oleaje, aprieta la mandíbula si tiene que hacerlo, saca fuerzas aún de su debilidad y se dispone a vencer
y llegar a la otra ribera. No podemos negar que por un momento pasa por la mente el temor, la angustia, el rendirse, pero eso se supera. Eso se supera. El miedo, la angustia, la debilidad, eso se supera con la ayuda de Dios. Y la clave está en poner nuestra mirada en el Señor y no en lo difícil que es el problema que nos ha tocado vivir, o empezar a pelear, o empezar a discutir, o empezar a maldecir. Ha llegado el día de tormenta, la barca está a punto de hundirse, hay problema a tu alrededor. No pienses en rendirte, no pienses en abandonar, no pienses bajo ninguna circunstancia en soltar lo que es tuyo, porque lo que te ha llegado a tu vida es probable que no te haya llegado para tu destrucción, sino para tu fortaleza, para tu crecimiento, para tu ayuda, para que tú puedas luego ayudar a otros cuando estén atravesando por ciertos problemas y por el desierto. Porque nadie sabe cuánto se pasa en el desierto, sino aquel que atravesó el desierto. Lo que no hemos estado en el desierto, podemos contar la historia por lo que leímos o bien oímos. Los que no han estado en medio de las olas, con el mar embravecido, podemos contar lo que se pasa allí. Pero por lo que vemos o por lo que leemos, pero el que le ha tocado cruzar, por ejemplo, el mar de la Mona en una yolita, sabe cuánto lo que se siente mirar para un lado, mirar para el otro y no ver tierra, solo ver un mar rugiendo amenazantemente, apostando a destruirnos. Solamente sabe cuánto se pasa aquel que le ha tocado vivir eso. No me ha tocado la oportunidad de hablar con uno de los que se van en yola y han logrado pasar, pero yo sé que es dura la historia. Es dura la historia. Pero lo importante es no pensar en rendirnos, ni dejar que la idea de rendirnos en medio del desierto o del alto mar, o en el día de la tormenta, ese pensamiento de rendirnos no puede dominar nuestra mente, no puede dominar nuestro corazón, no puede dominar nuestra existencia, sino que nosotros siempre debemos estar activos, dispuestos a seguir luchando para lograrlo, creyendo que se puede con la ayuda de Dios, creyendo que lo vamos a lograr cuando verdaderamente estemos sostenidos de la mano amiga de nuestro Señor. Déjame decirte, mi amigo, mi hermano, que muchos, incluyendo al enemigo, quisieran ver que tu barca, tu vida, se hundiera, que llegara a su fin, que tu caída fuera estropeada o que se haga realidad, que tu caída sea estrepitosa, donde no te puedas levantar nunca, que renunciaras a tus ideales o metas, que te dieras la vuelta y volvieras por tus pasos, que declares no vale la pena seguir, renuncio. Pues es en ese momento, pues es en ese preciso instante donde tienes que demostrarte, no a Dios, demostrarte o demostrarnos y demostrarle a todos de qué fuiste hecho y quién fue que te diseñó y para qué naciste y por qué estás aquí. Un guerrero aún lastimado en su humanidad se levanta y lucha hasta el final, porque el final para él aún no ha llegado y ese guerrero eres tú. Eres tú que estás pensando devolverte,
pero que te llegó la tormenta furiosa, te está arropando, la tormenta angustiosa te está arropando. No te rinda, no te rinda, no te rinda. Jesucristo está contigo, no te rinda. Jesucristo te ayuda, no te rinda. Jesucristo te salva. Fuiste hecho de un material especial. El que te formó te dotó de un temperamento a prueba de todo. No te hizo como los muñecos que están rellenos de espuma, de colcha, que están llenos de plumas. No, te formó de un espíritu de valor para que te levantes con fuerza en los momentos más fuertes de tu vida, en los momentos más tormentosos de tu alma. Levántate en el nombre de Jesucristo. Cuando las emociones no te ayuden, saca fuerza de esa mano amiga del Señor. Cuando estés llorando, llora, pero no de debilidad, sino que esas lágrimas derramadas sirvan para limpiar tu vista y puedas observar más claramente que estás cerca de lograr lo que parecía imposible, y de un cuerpo en sensibilidad para que sientas, es decir, para que vivas y para que vibres en carne propia esta prueba y te goces en tu triunfo y te levantes al final de la jornada fortaleciendo la vida de aquellos que están a punto de caer. La Biblia declara, amados hermanos, que Jesús fue que invitó a los discípulos a pasar al otro lado. Si usted analiza el texto de San Marcos, evangelista, en el capítulo 4, versículo 35, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y luego, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Jesucristo fue que invitó a los discípulos a pasar al otro lado. Y Jesucristo, con sus planes y propósitos, quería llevarlo a la otra ribera. Y yo quiero decirte en este momento, mi amigo, mi hermano, que por más grandes necesidades que tú estés pasando, aún siendo cristiano, yo tengo que decirte hoy con toda firmeza y toda claridad, Jesucristo fue que te llamó al evangelio. Al igual que Cristo fue que llamó a los discípulos para pasar al otro lado, también Jesucristo fue que te llamó a este camino del evangelio. Y así como a los discípulos se le ha levantado la tempestad, también a nosotros, los llamados de Cristo, se nos levanta la tempestad. Pero lo importante es que como Él fue que nos llamó, que nos dio vida, que nos restauró, Él cuida de nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, amigo, si tú estás en Cristo, no tengas miedo. Si tú estás en Cristo, no te angusties. Todo va a salir bien. Tú vas a salir de esa prueba. Tú vas a salir de ese problema. Tú vas a salir de ese dolor. Porque el que te llamó fue Jesucristo. Y Jesucristo no te llamó para que la tempestad te destruya. Jesucristo no te llamó para que el diablo te muela. Jesucristo te llamó para vida. Jesucristo te llamó para la eternidad. Jesucristo te llamó para la libertad que es en Él y por Él. Por lo tanto, no le permita al dolor, a la prueba, a las críticas, a las murmuraciones, a las cosas que están pasando a tu lado que te desplomen. Si te sientes desplomado, levántate. Inicia esta semana con una actitud de fe, sosteniendo tu mano de Jesucristo, el que te dijo vamos al otro lado. En otro tiempo tú estabas en el mundo perdido, no tenía vida, no tenía salvación, estaba muerto en tu delitos y pecado. Y Jesucristo un día, como encontró a Leví, te dijo, sígueme fulano, sígueme. Y hoy tú has seguido este camino del evangelio por su gracia, por su misericordia. Y yo quiero decirte que tú has seguido por la mano amiga del Señor, que no te ha abandonado ni te ha dejado. Él le dijo, pasemos al otro lado. Tú en el mundo estabas en el otro lado.
bebiendo, borracheando, envuelto en mentira y en tantos pecados que solamente Dios lo sabe. Y Jesucristo te encontró y te dijo, vamos al otro lado. Y Jesucristo no te llamó a ir al otro lado para que los problemas te destruyan. Mira, quiero decirte esta palabra, recíbela en esta hora. Nosotros somos los invitados de Jesucristo a la mesa. Nosotros hemos sido invitados, somos los invitados especiales por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo está pago, todo está pago. Así como Cristo nos invitó, también pagó. Pagó tu libertad, pagó tu victoria, pagó la unción, pagó la vida eterna. Por lo tanto, lo que hay para nosotros de ahora en adelante es libertad, es alegría, es triunfo. No te doble, por favor. Iglesia que me escucha, no te doblegue. Levántate, que tú estás en victoria. Levántate, que Jesucristo fue que te dijo que vayamos al otro lado. Y no vamos solo, vamos con Jesucristo. Jesucristo está en esta barca. Jesucristo está ahí. No va a pasar nada. Jesucristo está con nosotros. Me marca mi alma, me impacta en lo más profundo de mi ser encontrarme con esta gran verdad en este día. Yo no estoy solo en este camino, yo no tengo que tener miedo, yo no tengo que mendigarle a nadie nada. Jesucristo me dijo, vamos al otro lado. Jesucristo te trajo del mundo a la luz, de las tinieblas a la luz. Él está contigo. Y este es un camino que Dios lo va a caminar con nosotros todos los días hasta el final. Todos los días hasta el final. Todos los días hasta el final. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Su cuidado, su misericordia, su ayuda está ahí. Pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad. A veces creemos que porque el Señor nos llamó no se van a levantar tempestades. Y nos escandalizamos. Y nos volvemos locos y empezamos a pelear, a discutir. ¿Y cómo es posible? A mí me llamó Dios. ¿Y quién dijo que porque te llamó Dios no va a haber un día de tempestad? Hay días que son duros, aunque seamos cristianos. Pero Dios está ahí, eso marca la diferencia. Hay días que son difíciles, de llanto, de pensamientos duros para con nuestra vida. Hay días que son difíciles, que ni nosotros mismos nos soportamos. Pero quiero decirte que Dios está ahí. Son días de tormenta, de noticias malas, días de críticas. Nos ofenden, nos maltratan, nos humillan. Pero mira que en el 38 dice que Cristo estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertaron. Ellos se despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Pero cuando él se levanta, reprendió el viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Porque el Señor no anda haciendo show. Hermanos, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre el viento. Sobre los fenómenos atmosféricos, el Señor es el que tiene la autoridad. Sobre las fuerzas y furias de la naturaleza, el Señor es el que tiene autoridad. Sobre los problemas que vienen de salud, yo quiero recordarte hoy que el Señor es el que tiene autoridad. Sobre los problemas familiares, el Señor tiene autoridad. Sobre los problemas económicos, el Señor tiene autoridad. Sobre los problemas emocionales, el Señor tiene autoridad. Sobre aquellos problemas que nosotros pensamos que nadie los puede resolver, el Señor los puede resolver. Los puede resolver, porque no hay nada imposible para Él. Te tengo una excelente noticia, mi amigo. La vida está llena de retos. Mi hermano, la vida está llena de pruebas, de obstáculos,
de tropiezos, de caídas, de sufrimientos, de lágrimas, de dolor, de impotencia. Ahora bien, de seguro te preguntarás, ¿y dónde está lo excelente de esto? Yo me he hecho esa pregunta, pero tengo la respuesta. Es que esa respuesta está en el Señor. Lo excelente de esto está en que esto fue hecho. Eso que tú estás pasando es porque Dios lo ha permitido. Y está hecho para gente valiente como tú, que eres cristiano. Para gente esforzada, triunfadora, guerrera, luchadora, que no se amedrenta por las adversidades, que no ve lo imposible de las cosas. Para personas que no son negativas, hay gente negativos, que tienen hambre y sed de triunfo. Esto es hecho para gente que tienen hambre y sed de triunfo, que busca alcanzar la meta, gente con aspiraciones y de una visión amplia, para gente que cree en Dios y que tiene fe en el Señor. Porque si usted no tiene fe en Dios, usted no va para ningún lado. Santiago dice que el que se acerca a Dios con duda no recibe nada. Usted no puede estar alojando constantemente. Nosotros no podemos vivir alojando constantemente la duda en nuestro corazón. Creemos hoy y dudamos mañana. Porque hoy se levantó la tormenta y esta tormenta es grande. Ay, ya estoy lleno de duda. No, mi hermano. Tú le crees a Dios. Al que cree a Dios todo es posible. Hay gente que Dios le está fortaleciendo la fe en esta hora con esta palabra. Titanes del evangelio que están en el suelo y Dios le está restaurando la fe. Dios le está levantando con esta palabra. Agarra esta palabra que Dios te da y levántate, que tú le sirves a un Dios grande, que tú le sirves al dueño de todo esto, aún al dueño del oro y de la plata. Por eso no hay necesidad de ver la tormenta y doblegarnos frente a la tormenta. No, Señor, nosotros le servimos al Dios de la tormenta. Al Dios que le tiene un candado a las olas del mar, de tal manera que no salen de ahí si Dios no se lo permite. Así lo dice la Biblia. Al Dios que quita y pone reyes. Al Dios que muda los tiempos y las edades. A ese Dios tú le sirves. ¿Por qué estar doblegado? Aunque te haya llegado el día de tormenta, eso es algo normal. No te sorprenda, mi amigo. No te sorprenda, mi hermano. No tienes que escandalizarte. Enfréntalo. Enfrenta ese Goliat. Enfrenta esa batalla con Jesucristo. Que en buenas manos está el volante. Lo lleva Cristo, el Hijo de Dios, juntamente con nosotros. Levántate a confiar, levántate a creer, levántate a creerle a Dios. ¿Cuán grande es tu problema? Deja esa filosofía, esas ideas baratas, esos conceptos humanistas que no te dejan crecer. Suéltalo, eso suéltalo y métete en fe. Ten fe en medio de la enfermedad. Ten fe en el problema familiar. Ten fe en el problema con tu salud. Ten fe en ese problema económico. Tienes que levantarte en fe en el nombre de Jesucristo. Entonces verás la gloria del Señor. Yo quiero preguntarte, ¿tú posees esto que hemos mencionado? ¿Eres una persona guerrera? Luchadora, que no se amedrenta por las adversidades. Eres una persona que ve lo imposible o lo posible. Eres una persona de poca visión o de amplia visión. Eres una persona que crees en Dios o no crees en Dios. ¿En quién crees? ¿En quién crees? Aunque no lo creas, tengo que decirte, fuiste creado para lograr cosas grandes, para alcanzar lo que merece, lo que parece imposible. Fuimos creados para conquistar territorio, en fin,
fuimos nosotros creados para vencer. Fuimos creados para vencer. ¿Por qué yo te lo digo? Porque la Biblia me lo deja entender esto y te lo voy a demostrar. Tú no fuiste llamado al evangelio para vivir un ambiente de amargura y de aflicción, creyendo que por eso te vas a ganar la gloria o que Dios te va a dar un pedacito de cielo por ello. Eso se llama melancolía, autoconmiseración, y Dios ni se agrada de la melancolía, Dios ni se agrada de la autoconmiseración. Por eso un día como hoy el Señor nos da esta verdad de su palabra. Cuando los discípulos lo llaman y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Que el Señor reprendió esas olas, esa gran tempestad. Entonces Jesucristo los corrigió en amor, porque Él estaba ahí. Cuando reprendió el viento y el mar, le dijo que le mandó a callarse. En el versículo 40 Él le dijo: ¿por qué ustedes están así, amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? En otras palabras, no es necesario que ustedes estén así. Aleluya. No es necesario que tomen esa actitud de escándalo. ¿Por qué están tan escandalizados? No es necesario ese aparataje, le dice Cristo, en otras palabras. ¿Pero por qué Cristo le dijo eso? Ahí mismo en el versículo 40 hay otra pregunta. Como no tenéis fe, ¿cómo no tenéis fe? Ustedes no tienen fe. Tú que vives brincando y saltando y dices que tú le crees a Dios y que tienes fe, levántate ahora en el día de la tormenta y demuestra que verdaderamente tú estás lleno del poder de Dios y camina como un hombre de carácter, como una persona de carácter, confiando en el Señor. Porque ese es el verdadero evangelio. A veces nosotros creemos que la vida del evangelio es una vida de brincar y saltar todo el tiempo. Y hay un momento que eso no sucede. Que tenemos que sacar de abajo, que tenemos que levantarnos, reinventarnos, luchar contra el enemigo, luchar contra la crítica, luchar contra aquellos que nos hacen la guerra, confiando siempre en el poder de Dios. Y ahí sí verdaderamente nosotros demostramos nuestra madurez. Ahí sí demostramos nuestra madurez. Entonces dice la Biblia, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, tuvieron duda. Ellos estaban con Cristo y tenían duda. La duda no era que lo dominaba. Ellos estaban dominados por la duda, porque aún mirando lo que sucedió, según el relato de Marcos, ellos siguieron admirados por eso. Pero ¿y cómo es esto? ¿Qué cosa más grande lo que ha hecho? Porque tenían duda. El escándalo que ellos tenían era porque la duda lo dominaba. El hombre que tiene fe frente a la tormenta se queda normal, alaba al Señor, continúa su estilo porque tiene confianza en que el Dios que le sirve obrará. Eso fue lo que pasó con Pablo y con Silas cuando estaban presos. Usted no ve que Pablo lo perseguían y lo trataban de atrapar y se iba y tenía que brincar y era una persecución. Pablo estaba sereno. Pablo no estaba escandalizado como nos escandalizamos nosotros desde que se acabó el gas, desde que pasó un problema en la familia, desde que alguien tiene gripe. Estamos con un escándalo, como con una locura. ¿Sabe por qué? Por la falta de fe, porque no estamos creyendo verdaderamente como Dios quiere que creamos en Él. El hombre de fe se mantiene sobrio. El hombre de fe se mantiene atento, mirando al blanco de la soberana vocación y venciendo toda dificultad. Pero cuando no tenemos fe, estamos escandalizándonos por la mínima cosa. Una locura todo, un llanto todo. Una escandalización, vivimos escandalizándonos por todo. Y un desasosiego por todo. Por la duda que nos quiere dominar.
Tenemos que someter esa duda a la presencia del Señor. Tenemos que someter esa duda a Dios. Como quiera Dios está obrando. Como quiera Dios hará. Como quiera el Señor sigue siendo el Señor. Los discípulos se turbaron por la duda cuando vino la tormenta. Cuando yo estoy turbado por la tormenta es porque estoy lleno de duda. Porque yo no sé lo que va a pasar. El cristiano no puede dudar de lo que va a pasar. Usted tiene que estar seguro de lo que va a pasar con su enfermedad. Usted tiene que estar seguro de lo que va a pasar con el problema que usted tiene. Usted tiene que creerle a Dios y creer que la última palabra es la de Dios. Usted tiene que creer lo que dice el Señor. Y eso te va a dar calma, eso te va a dar seguridad, eso te va a dar sosiego, eso te va a dar paz. Cuando no tenemos fe frente a la tormenta, vivimos escandalizados, demostrándole a la gente y a nosotros mismos que no tenemos la fe que decimos tener. ¿Por qué está así si tiene fe, como tú dices que tiene fe? ¿Tú no le crees a Dios? ¿Cuál es el problema? Varón, si usted supiera lo que yo tengo. No, yo sé lo grande que es Dios. Yo no sé lo que tú tienes. Pero tú tampoco sabes lo mío. Ahora, de algo estoy seguro, de que hay un Dios grande. Que para lo que el hombre es imposible, para él es posible. Si hoy te ha tocado vivir el día de la tormenta, cálmate. Deja esa desesperación. A alguien le habla Dios en este día. Deja esa desesperación. Deja esa locura. Deja ese desasosiego. Cálmate. Que Jesucristo es tu Dios. Ya tú le entregaste tu vida a Cristo. Cálmate. Que todo está bien en casa. Cálmate. Que todo va a salir bien, te dice el Señor. No te provoque un infarto. No te provoque una depresión, no te provoque un estallido de nervios en tu cuerpo por esa falta de fe. Levántate a creer que aunque la barca está siendo golpeada por grandes olas en tu casa, el que te dijo vamos al otro lado se llama Jesucristo y Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él está contigo en las buenas y está contigo aún en las que tú entiendes que no son buenas. Porque Él es un Dios poderoso. Yo me fío de esta palabra. El Señor dijo en un momento a sus discípulos: no me elegisteis o no me eligieron ustedes a mí. Juan 15, verso 16. Léalo. Léalo y cálmese. Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Ustedes no me eligieron a mí. Los discípulos de Jesús les dijo, vamos al otro lado. A ti Cristo te dijo, ven a este camino, vamos al otro lado, deja el mundo y tú viniste. Tranquilo, todo va a estar bien. Problema de salud, tranquilo. Todo va a estar bien, créele a Dios. Y confía que Él es un Dios fiel y es un Dios verdadero. Hay mucho pueblo ahora que está a falta de fe. Y por eso están en el suelo todo el tiempo. Y por eso tú lo ves caído. Y no invocan al que tienen que invocar, que es a Jehová, en medio de su situación. Acuérdate que Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, inamovible, que permanece para siempre. El monte de Sión nadie lo puede mover. Entonces los que confían en Jehová son así. Son como una montaña que nadie la puede derribar. A ti no te puede derribar la tormenta. Tú te derribas si te asustas, si empiezas a pelear, a discutir, a maldecir, a dudar de Dios. Entonces tú le estás abriendo el paso y le estás diciendo a la tormenta, yo no
creo en nadie. Yo solamente creo, tormenta, que tú eres grande y que me va a destruir. Y eso te pone nerviosa, eso te pone nervioso, eso te pone a pelear. Entonces viene la tormenta, ¡fua! Y te destruye. Pero cuando tú te levantas frente a la tormenta y le dices, tormenta, no importa lo grande que seas, yo te voy a saltar, yo voy a pasar al otro lado, porque hay uno que me llamó, que es más grande que tú, que se llama Jesucristo. Y con Jesucristo yo voy a saltar las tormentas más altas, seguro, en las manos del Señor. Pueblo de Dios, levántate un día como hoy. Levántate a confiar para que tú no te hoy arriba y mañana allí, aquí y allá. Dios quiere que tú estés estable, que tú seas estable. Los hijos de Dios tienen que tener estabilidad. Nosotros debemos tener estabilidad. Cuando tú tienes fe, tú tienes estabilidad. Y eso habla por ti solo como un buen siervo de Dios. Yo sé que hay momentos muy difíciles y grandes en la vida, que lloramos, que anhelamos ver cara a cara a Jesús para contarle las pruebas. Hay momentos grandes y duros y difíciles. Pero el que te llamó al otro lado, Él sabe que hay una tormenta que te está golpeando. Dile que te aumente la fe. Dile que te ayude. Ese problema no se va a ir porque tú quieras obligar a Dios a que se quite. Hay cosas que hay que enfrentarlas, aunque usted sea evangélico. Déjese de vivir usted creyendo falsas esperanzas como algunos le venden a otros. Hay montañas que hay que saltarla porque sí. Tú no quieres saltarla, pero tienes que saltarla. Y es probable que tú estés frente a una montaña o una tormenta que tú tengas que atravesar. ¿Cuánta tormenta no atravesó Pablo mientras estaba predicando? Y Dios estaba con él y Dios lo respaldó. ¿Y quién dijo que por eso Pablo no llegó a donde Dios quería llevarlo? Pablo cumplió con todo porque él creía en el Señor. ¿En quién estás creyendo tú? ¿En que ese cáncer te va a destruir? ¿En que ya te van a enterrar pronto? ¿Que ya se acortaron tus días? ¿Esa es tu fe? ¿Que tu matrimonio no tiene solución? ¿Esa es tu fe? ¿Y para qué yo voy a orar por ese hombre? ¿Para qué yo voy a orar por esa mujer? Ya tú entregaste, ya tú firmaste, ya tú entregaste el título de tu propiedad. ¿Para qué yo voy a orar por esa hija mía que está en esa situación? ¿Y para qué, hermano, si no cambia? ¿Para qué yo voy a orar por la situación con mis hijos? ¿Para qué? Es porque ya tú soltaste hace tiempo. Hay gente que Dios le está dando la oportunidad y le está diciendo, levántate, empieza y toma el campo de batalla. Ponte en posición de batalla, que ese monte es tuyo. Te lo dio Jehová. No le tenga miedo a lo que se ha levantado. Dios está contigo. Siempre estará contigo hasta el fin de los días. No hay motivo para estar en el suelo. Tú sabes que eres un hombre de oración, una mujer de oración, de palabra. Tú sabes que eres un misil en las manos de Dios. Esa no es la posición que Dios te quiere. Ahí llorando frente a la enfermedad. Ay, mi enfermedad. Ay, mi problema. ¿Cuál problema? Tú tienes un Dios que se llama Jehová de los ejércitos. Te ha dado salvación a través de Jesucristo. Y te ha dado la unción del Espíritu Santo para que con esa fuerza te levantes a enfrentar esa tormenta que hoy está golpeando tu barca. Y al final todo va a estar bien, porque Dios está contigo. Padre, gracias te damos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Dios de toda carne, tu palabra es especial en nuestra vida. Tu palabra es fortaleza en medio nuestro, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros hasta el final. Gracias, papá querido. Gracias porque puede tu iglesia contar contigo, Señor. Gracias porque tu iglesia puede contar contigo. Gracias porque tu iglesia puede derramar su alma delante de la presencia del Todopoderoso.
Quiero decirte que hay leche, vino, miel, pan gratis para ti. Ven y compra sin dinero. Jesucristo ya pagó. Vamos, abre tu corazón. Ahí donde estás, abre tu corazón. Abre tu corazón, abre tu corazón y acércate a Dios, que Él te bendecirá. Él te bendecirá. Eres una vencedora, eres un vencedor. Descubre esto en Dios. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos.